Hola, querida y apasionada familia de K-pop. Bienvenidos una vez más a su refugio de confianza, el lugar donde descorremos el velo de las apariencias para mirar directamente a los ojos de la verdad, por dolorosa que ésta pueda ser. Hoy, el destino nos ha entregado un guión que supera cualquier ficción, una historia donde el honor, el arrepentimiento y los ecos de un amor antiguo colisionan de la manera más dramática posible. Prepárense, porque la noticia que estamos a punto de desglosar ha sacudido los cimientos de la prensa turca y ha dejado a miles de corazones rotos en su estela. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, les pido, como siempre, que fortalezcan nuestra comunidad. Asegúrense de estar suscritos. Activen la campanita para no perderse nada y, si valoran la profundidad con la que tratamos estas historias humanas, consideren unirse a nuestro círculo exclusivo haciendo clic en el botón unirse. Su apoyo es la columna vertebral de K-pop. Ahora, respiren hondo, porque la historia de Erkan Merik, Yağmur Öztürk y la sombra omnipresente de Asal Suba comienza ahora. El mundo del espectáculo ha amanecido hoy bajo el impacto de una noticia que ha caído como un rayo en medio de un cielo despejado, dejando a todos los observadores, fans y cronistas sociales en un estado de absoluta incredulidad. Erkan Merik, el apuesto actor que parecía haber encontrado finalmente la estabilidad emocional y cuyo nombre estaba a punto de ser inscrito en un certificado de matrimonio, ha tomado una decisión drástica, inesperada y devastadora. Ha cancelado su boda con Yağmur Öztürk en el último minuto posible. No estamos hablando de una simple posposición o de un desacuerdo logístico, estamos ante una ruptura total, provocada por una confesión que ha emergido desde las profundidades de su conciencia. Según los informes que inundan los titulares, Merik, en un acto de honestidad brutal que oscila entre la valentía y la crueldad, ha confesado que su corazón, contra toda lógica y tiempo, aún pertenece a su expareja, la bella Asal Suba. La magnitud de este evento se comprende mejor al observar el contexto. Los preparativos estaban prácticamente finalizados, las invitaciones estaban en proceso de distribución y los sueños de una vida en común con Yağmur Öztürk estaban a punto de materializarse en una ceremonia. Sin embargo, en medio de esta vorágine de felicidad planificada, Erkan Merik se vio asaltado por una verdad ineludible. Sus palabras, que ahora resuenan con eco trágico en su círculo íntimo, fueron: "No puedo ser injusto con Yağmur mientras sigo enamorado de Asal". Esta frase, cargada de un peso moral insoportable, ha sido la daga que ha cortado los lazos del compromiso, dejando al descubierto que, a veces, el tiempo no cura todas las heridas, simplemente las cubre con una fina capa de olvido que puede romperse en cualquier instante. Durante las últimas semanas, los compañeros de set y amigos cercanos de Erkan habían notado un cambio en su comportamiento, una sombra que oscurecía su habitual carisma. El actor se había vuelto retraído, pasando largas horas en silencio entre toma y toma, con la mirada perdida en un horizonte que nadie más podía ver. Ahora sabemos que esos momentos de introspección no eran simples nervios prenupciales, sino una lucha titánica contra sus propios sentimientos. Erkan Merik estaba reviviendo el pasado, recordando cada detalle de su historia con Asal Suba, una relación que, aunque terminó hace años, evidentemente dejó una huella imborrable en su alma. Cada vez que el nombre de Asal surgía en una conversación, Erkan cambiaba de tema o se sumía en un mutismo doloroso, señales que ahora, en retrospectiva, cobran un sentido trágico y revelador. Aquí es donde la historia nos obliga a detenernos y reflexionar juntos, familia de K-pop. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Erkan? ¿Es más noble cancelar una boda en el último segundo para no vivir una mentira, o es un acto imperdonable destruir los sueños de alguien cuando ya se ha llegado tan lejos? Esta es una cuestión moral compleja y queremos leer sus opiniones sinceras en los comentarios. Y recuerden, si les gusta cómo profundizamos en la psicología de estas noticias, denle me gusta al video y consideren apoyar nuestro trabajo directamente a través del botón unirse. La otra cara de esta moneda trágica es, por supuesto, Yağmur Öztürk. La joven actriz, quien se preparaba para ser la protagonista de su propio cuento de hadas, se encuentra ahora recogiendo los pedazos de su corazón roto. Fuentes cercanas a Öztürk describen su estado como de devastación total. La cancelación repentina no solo ha significado el fin de una relación, sino la humillación pública de saber que el hombre con el que iba a compartir su vida nunca dejó de amar a otra. Se rumorea que, entre lágrimas, Yağmur ha lamentado profundamente la falta de sinceridad temprana, pronunciando una frase que encierra todo su dolor: "Ojalá hubiera sido honesto desde el principio". Para ella, descubrir que su relación se construyó sobre los cimientos inestables de un duelo amoroso no resuelto ha sido un golpe del que tardará mucho tiempo en recuperarse. Su frase, filtrada a la prensa,
Si hay dos personas en el mismo corazón, el más inocente paga el precio. Resume la injusticia emocional que está viviendo. La confesión de Erkan Merik ha sido interpretada en el despiadado mundo del chisme como un acto de honestidad valiente pero despiadado. La sociedad se encuentra dividida. Por un lado, están aquellos que defienden al actor, argumentando que casarse sin amor habría sido una condena para ambos y que su decisión, aunque tardía, es la única salida honorable. Nadie debería casarse con alguien a quien no ama completamente, dicen algunos. Por otro lado, un gran sector del público condena la tardanza de esta revelación, argumentando que permitir que los preparativos llegaran tan lejos para luego retractarse es una falta de respeto imperdonable hacia los sentimientos y la dignidad de Yağmur. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se debate sobre la responsabilidad afectiva y los límites del amor romántico. Mientras tanto, la tercera punta de este triángulo, Asal Suba, mantiene un silencio sepulcral que solo sirve para alimentar más las llamas de la especulación. La actriz, que se ha centrado ferozmente en su carrera tras su ruptura con Merik, no ha emitido ninguna declaración oficial. No sabemos si está al tanto de que su nombre es la causa de esta tormenta mediática, ni cómo se siente al saber que sigue siendo la dueña del corazón de su ex. Sin embargo, sus seguidores han comenzado a escudriñar sus redes sociales en busca de pistas, interpretando sus publicaciones recientes, cargadas de mensajes crípticos y sin destinatario claro, como posibles respuestas subliminales. ¿Es ese poema melancólico un mensaje para Erkan? ¿Es esa foto solitaria una señal de espera? La incógnita sobre si sus caminos volverán a cruzarse es ahora la pregunta del millón. Información privilegiada sugiere que Erkan Merik pasó noches enteras sin dormir antes de tomar la decisión, torturado por la culpa y el amor. Se dice que llegó a la conclusión de que si voy a emprender un viaje que durará toda la vida, no debería haber la más mínima duda en mi corazón. Esta certeza, aunque dolorosa, fue el catalizador que detuvo la boda. Ahora, los rumores apuntan a que, aunque Erkan y Asal no han tenido contacto directo reciente, se mantienen informados el uno del otro a través de amigos comunes. La gran pregunta que flota en el aire es si este acto drástico de Erkan servirá para reabrir las puertas de una reconciliación con Asal, o si simplemente ha destruido su presente por un pasado que ya no tiene futuro. Por parte de Yağmur Öztürk, el silencio es su refugio. Se dice que ha apagado su teléfono, desconectándose del ruido mediático para intentar sanar en la soledad, rodeada solo de su círculo más íntimo. La decepción de saberse la actriz secundaria en la película de su propia vida ha dejado una marca profunda. Los expertos en la industria especulan que Yağmur será extremadamente cautelosa en sus futuras relaciones y que este evento podría incluso afectar su enfoque profesional en el corto plazo. ¿Podrá superar este trauma público? Solo el tiempo lo dirá. El mundo del espectáculo aguarda con la respiración contenida una declaración oficial de Erkan Merik. ¿Romperá su silencio para explicar sus motivos con sus propias palabras, o dejará que los rumores definan su historia? Sus fans esperan una explicación clara, mientras que los cínicos creen que este triángulo amoroso está preñado de nuevos y sorprendentes desarrollos. Una boda cancelada, un amor inconcluso que se niega a morir y corazones destrozados. Todos estos elementos nos recuerdan una vez más la complejidad de los lazos humanos. Erkan Merik, Asal Suba y Yağmur Öztürk son ahora los protagonistas de un drama real que supera cualquier guión de televisión. ¡Qué situación tan increíblemente difícil y dolorosa para todas las partes involucradas! A veces, la verdad libera, pero también destruye mundos enteros. Desde K-Pop, seguiremos monitoreando cada suspiro, cada declaración y cada movimiento en este triángulo amoroso para traerles la información más fresca y detallada. Nos gustaría saber qué piensan ustedes que sucederá a continuación. ¿Creen que Asal le dará una nueva oportunidad a Erkan? ¿O es demasiado tarde? Compartan sus teorías en los comentarios. Y por favor, si valoran nuestro esfuerzo por traerles estas historias con respeto y profundidad, no olviden suscribirse al canal y considerar convertirse en miembros exclusivos con el botón unirse. Su apoyo nos ayuda a seguir adelante. Manténganse fuertes y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!